Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Dos de los actores que fueron o que aparecieron en esa nota se encuentran en nuestros estudios. El excomandante general de la Fuerza Terrestre, el general Luis Aguas, y también el excomandante general de Policía Bolívar Cisneros. Esta mañana vamos a hablar acerca de lo que ha sido hace pocas horas un pedido o un llamado del presidente de la República en el marco de una ceremonia militar desarrollada en Parcayaco, en la Escuela Superior Militar, acá en la ciudad de Quito. En primer lugar, y antes de darle paso a nuestros invitados, escuchemos qué fue lo que dijo el presidente de la República en torno al papel de las Fuerzas Armadas dentro de lo que tiene que ver con la seguridad interna. Veamos. Y sin duda, la principal preocupación de nuestra gente es la inseguridad ciudadana. Y para combatirla requerimos de nuestras Fuerzas Armadas, para lo cual, si es necesario cambiar visiones, estrategias, tácticas, formación, capacitación, debemos hacerlo. En una guerra, queridos soldados, que estamos obligados a enfrentar y ganar. General Aguas, ¿cómo enfrentar esa guerra? ¿Cómo ganarla? Estamos hablando del crimen organizado, del narcotráfico y otras amenazas para nuestro país. Buenos días. Buenos días. Bueno, quiero iniciar expresando que la Constitución Política del Estado del año 2008 establece de que el Estado ecuatoriano, su sociedad, tiene que estar totalmente garantizada en lo que respecta a su seguridad humana, a la seguridad personal, capaz de que todas las actividades que realiza nuestra sociedad se desenvuelvan dentro de un ambiente de paz y de tranquilidad, y así estamos considerando que el buen vivir lógicamente sería totalmente respaldado con una perfecta seguridad. Ahora bien, general Cisneros, a propósito de lo que menciona el general Luis Aguas de esta mañana, en cuanto tiene que ver al papel ya de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas operativamente, el presidente de la República citó en el marco de esa ceremonia desarrollada en Parcayaco hace pocas horas el artículo 158 de la Constitución Política. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Pero aquí viene la parte importante. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado. Allí lo que ha sido catalogado como una polémica para algunos, y también dice irresponsabilidad de la Policía Nacional. ¿Cómo lograr que se articule de mejor manera el trabajo que desarrolla la Policía Nacional junto a lo que pueda hacer Fuerzas Armadas? Buenos días también con usted. Buenos días, general. Verdaderamente, ante la necesidad urgente de bajar los índices delincuenciales, no podemos quedarnos entrampados en ciertos artículos de la Constitución que se contraponen de alguna manera entre ellos mismos. Lo que debemos hacer es, con la mejor buena voluntad, sumar esfuerzos, no solamente Fuerzas Armadas, no solamente la Policía Nacional, que tiene como función privativa la seguridad ciudadana, sino también los administradores de justicia, a donde todo el esfuerzo humano y logístico y horas de trabajo va en un parte en el que tiene que tomar en cuenta el procedimiento policial, el delito ocasionado, las evidencias que se tienen en el momento y especialmente en delitos flagrantes. Los administradores de justicia son los encargados de aplicar la ley. De esa manera lograremos que los delincuentes vean en la aplicación de las penas verdaderamente una pared, si vale el término, que no les permitan seguir cometiendo delitos una vez que salen nuevamente a las calles. Eso en cuanto tiene que ver a la relación Policía Nacional frente a administradores de justicia. Pero ¿qué pasa con lo que tiene que ver a Policía Nacional y Fuerzas Armadas? Usted me decía que se debe dejar de lado el celo profesional en muchos casos. Mire, el que salga Fuerzas Armadas, y en este caso el Ejército, a ayudar, a coadyuvar esfuerzos con la Policía Nacional para combatir sobre todo el auge delincuencial contra las personas, contra las viviendas, contra sus propiedades, ya se lo ha hecho en diferentes épocas. Me acuerdo cuando estuve de comandante del distrito en Guayaquil, se hizo la fuerza de tarea. En el Quinto Guayas se planificaba,
se aportaba con todos los datos de inteligencia que teníamos. Se estudiaba a todos los delincuentes que habían salido especialmente de las diferentes bandas. Se me viene la banda de los que asaltaban a los blindados, el grupo Tanque. Se les tenía ubicados dónde estaban, qué estaban haciendo, e inmediatamente se trabajaba en ese sentido. Y los resultados fueron inmediatos, se bajaron los índices delictivos. Los índices delincuenciales estaban en lo normal. No se podrá eliminar definitivamente de raíz a cero, pero sí se puede necesariamente brindar una sensación de seguridad a la ciudadanía, que es la que tanto reclama. General Aguas, usted también mencionó que discrepa con oficiales en servicio pasivo también, como el ex jefe del Comando Conjunto Osvaldo Jarrín, o como el coronel en servicio pasivo Luis Hernández, ex miembro en servicio pasivo de Fuerzas Armadas, en cuanto tiene que ver al papel y a la misión que se le pretende dar en los actuales momentos a la institución. ¿Por qué, general? Bueno, yo quiero aclarar lo siguiente. La política nacional muy claramente direcciona y define el rol y el ámbito de empleo que tienen las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía nacional y la integridad territorial, para apoyar a todas las acciones del gobierno nacional, para apoyar a todos aquellos desastres naturales que puedan existir aquí en el país, para apoyar en las diferentes acciones internacionales, para apoyar al desarrollo nacional. En este caso, las acciones del gobierno que determina y define que participe las Fuerzas Armadas es importante porque está claramente esta política nacional en el sentido de que determina que las Fuerzas Armadas deben apoyar a la Policía Nacional para el control del narcotráfico, para la delincuencia organizada o el crimen organizado, para el terrorismo incluso. Por tal razón, el gobierno tiene que buscar los instrumentos y las estrategias más convenientes y decididas para enfrentar esta amenaza que puede transformarse en algún momento en un caos. Usted decía, no podemos ser indolentes frente a lo que sucede en las calles y no podemos tener a los miembros de Fuerzas Armadas dentro de los cuarteles. Bueno, las Fuerzas Armadas están en sus cuarteles preparándose para la hipótesis de guerra, porque un ejército sin hipótesis de guerra no puede existir. Sin embargo, de su misión principal tiene que estar actualmente con los nuevos escenarios. Si estamos viendo que el país está amenazado por la delincuencia, por el crimen organizado, por el terrorismo, incluso en algunos casos, tiene que las Fuerzas Armadas tener ese nuevo papel, sin, lógicamente, olvidar su misión principal, que es la soberanía nacional y la integridad territorial. Considero que es una política y una estrategia bien acertada del gobierno nacional, que la ciudadanía, para que exista la tranquilidad y la paz y un buen vivir, tiene que tener el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esto no quiere decir de que les vamos a convertir a las Fuerzas Armadas en un instrumento que ande deambulando en las calles, sino más bien que preste la seguridad y la protección, como así establece la Constitución Política del Estado y el artículo 158 de la Constitución. Sin descuidar su misión fundamental. Ahora, General Cisneros, ¿desde cuándo ya se viene percibiendo ese incremento del crimen organizado y del narcotráfico en nuestro país? Ya son aproximadamente 2 años, si no me falla la memoria, desde que usted salió del servicio activo, pero antes usted ocupó funciones como director nacional antinarcóticos, también trabajó en la provincia del Guayas. ¿Ya en esa época se advertía de un incremento en cuanto tiene que ver a las actividades del crimen organizado y el narcotráfico? Haciendo una remembranza del asunto, en el año 2006, 2005, se alcanzaron las mayores capturas de drogas aquí en el país. Si la mente no me falla, fueron aproximadamente 46 toneladas de las diferentes drogas que se logró, cuando lo que generalmente se capturaba era entre 5, 6 y 7 toneladas. Eso nos hacía prever un incremento en el tránsito de las diferentes drogas por la desventaja que tiene el país de su situación geográfica al sur del departamento de Nariño de Colombia y al norte del Alto y Bajo Guayaga del Perú.
en donde están las mayores plantaciones de plantas de coca de Latinoamérica. Esta situación nos hacía prever que necesariamente debíamos sumar esfuerzos. Y de hecho, cuando estaba aquí, la base de Manta se coordinaba con la información que venían a través de Ameripol, a través de Europol, a través de Interpol, se coordinaba desde los lugares donde habían llegado los cargamentos, las informaciones, qué empresas estaban haciendo este trabajo, cuáles eran las personas encargadas de tramitar todo el papeleo y obviamente las de transportar. Esto permitía cruzar información con la Marina, con Fuerzas Armadas. ¿Por qué razón con la Marina? Porque ellos están en el mar, con sus buques, con sus aviones no tripulados, con sus comisarías flotantes que ahora dio el gobierno para controlar el robo de la mercadería a los pescadores, los motores fuera de borda, el narcotráfico, el movimiento ilegal de personas, etcétera, y a Fuerzas Armadas, sobre todo al Ejército, por su ubicación en la línea de frontera, para controlar también la fuga de gas, controlar la fuga de combustibles, también el narcotráfico, la presencia de grupos ilegales que están viniendo al país. Entonces, verdaderamente, eso permitió enrumbar nuevamente el asunto y hacer un trabajo, si no conjunto, sí de una manera unificada para combatir la delincuencia. Yo quiero finalizar este diálogo con un mensaje de cada uno de ustedes, y empiezo con usted, General Aguas, sobre las acciones siguientes que se deberán adoptar para coordinar un mejor trabajo, y que sin duda lo que se pueda concretar en la práctica es un descenso, una reducción en los índices de inseguridad ciudadana. Bueno, yo considero de que la seguridad es responsabilidad de todos los ecuatorianos. Por lo que yo quiero dejar el mensaje al pueblo ecuatoriano de que se debe colaborar en todos los sentidos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que puedan hacer su trabajo y desarrollar un buen papel en lo que corresponde a la seguridad integral que necesitamos todos los ecuatorianos. Es importante también de que nos pongamos nosotros totalmente firmes en lo que corresponde a la administración de justicia, capaz de que todo ese trabajo que realiza las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en una perfecta relación pueda ser justificado, capaz que los delincuentes sientan que existe la justicia a fin de que ellos tengan a futuro una buena rehabilitación y se incorporen a la sociedad organizada. Su mensaje final, General Cisneros. Lo que puedo decir, tomando las palabras, la seguridad es una responsabilidad de todos. Y aquí, en este país, o salvamos al país con el esfuerzo de todos, y no aspiro en ningún momento que mi país llegue a los niveles de violencia de México, de Colombia, de Brasil, y que después de pocos años tengamos la conciencia tranquila de que todos hicimos el mejor esfuerzo en beneficio de nuestros hijos, de nuestros nietos. Esa es la lectura de dos oficiales en servicio pasivo del Ejército. En primer lugar, el general Luis Aguas, excomandante general en la Fuerza Terrestre, y también del excomandante general de Policía, el general Bolívar Cisneros. Muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí esta mañana presentes en la televisión pública. Son las 7.